Hola chicos, hoy día vamos a hacer el video que corresponde a la ayudantía número 4, que es sobre ejercicios de Python. En pantalla estamos viendo el cuadernillo correspondiente a esta semana, en donde vamos a ir codeando línea por línea, explicándolas de tal manera de que podamos obtener los resultados en el instante. Primero, vamos a partir importando librerías, las cuales son NumPy, Matplotlib, Librosa y IPython. IPython Display viene por defecto junto con Jupyter Notebook, así que no tienen que instalarlo. Aquí tenemos dos líneas de Librosa. Esto sucede porque el módulo display de Librosa no se puede acceder directamente, hay que importarlo aparte. Y nuevamente tenemos la línea, el comando mágico con el porcentaje de Matplotlib Notebook. Lo ejecutamos, esperamos un poco y ahí tenemos ya todas las librerías importadas. Ahora vamos a llamar a un audio, el cual tenemos como referencia. ¿Qué hace esta línea? Ocupamos Librosa, la función load, la función cargar, el cual estamos trayendo este audio y le damos esta frecuencia de sampleo y decimos que de todo el audio que dura solamente queremos los primeros 9 segundos. ¿Y qué nos va a retornar? Nos va a retornar un vector que va a corresponder al señal y un elemento numérico que va a corresponder a la frecuencia de sampleo. Listo, ya tenemos el audio cargado aquí. Primero, vamos a examinarlo. ¿Qué tamaño tiene? Como pueden ver, aquí dice que tiene 396.900 muestras. Entonces se supone que si nosotros dividimos este valor en la frecuencia de sampleo, nos debería dar la cantidad de segundos con la cual estamos trabajando. Veamos si eso es cierto. Dice, no es una operación soportada por los diferentes tipos de datos. ¿Qué hacemos entonces? La dimensión de un vector normalmente siempre va a estar en un formato de tupla, es decir, dos elementos concatenados. ¿Qué elementos tenía esto? Tenía el largo del vector y un vacío. Entonces lo que tenemos que hacer es convertirlo en un entero o flotante, como deseen, y luego poder dividirlo por la frecuencia de sampleo. Ok, nuevamente tenemos aquí un error, nuevamente por el concepto de tupla, que es porque estamos convirtiendo a entero dos elementos en vez de uno solo. Entonces tiene que ser sig.shape y solamente queremos el primer elemento de esta tupla, que es el largo de nuestro señal. Y ahí lo tenemos. 9 segundos. Entonces, de momento todo en orden. Entonces tenemos una señal mono, porque era de un solo largo, que está a 44.100 y que son 9 segundos. Entonces vayamos a ver ahora el vector en sí. ¿Qué elementos tiene? Printeamos este valor y nos va a obtener puros valores que corresponden a esta señal, pero que no sabemos a buenas a primeras si es una señal normalizada o no. ¿Qué quiere decir normalizada? Que
cuyo rango de movimiento de la amplitud es de menos 1 a 1. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es tomar esta señal y normalizarla por su máximo. Ahora tenemos ya la señal normalizada y la guardamos en el mismo nombre. Luego de aquí vamos a extraer un poco de señal para lo que vendría siendo la primera parte del código. Vamos a extraer los primeros 5 segundos de este audio, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Le vamos a decir que del vector señal queremos extraer desde la muestra 0 hasta eh, 5 veces la frecuencia de sampleo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a sacar los primeros 5 segundos. Hasta ahí, todo en orden. Veamos ahora las dimensiones de este nuevo vector. 220, 500. O sea, ahora hacemos nuevamente el mismo ejercicio para ver su duración en segundos. 5 segundos. Excelente. Vamos bien de momento. Entonces, ahora vamos a extraer este valor que eran los 5 segundos de la siguiente manera. Tenemos que el largo de este sig1 o el shape lo vamos a dividir en la frecuencia de sampleo. ¿Qué valor nos va a dar esto? 5. Sigue siendo los 5 segundos que recién mencionamos. Y ahora vamos a inicializar un vector de tiempo bajo la línea numpy.linspace, que nos va a entregar un vector con números que están espaciados entre sí linealmente, desde 0 hasta esta variable dur, que es la duración dentro de sig1. ¿Con cuántas muestras de por medio? Podemos hacerlo de esta manera, que nos diga que son el largo de la sig1, como también podemos hacerlo de la siguiente manera, que nosotros le decimos que ya sabemos de por sí que son la duración por la frecuencia de sampleo. Permiso, chicos. Continuando, vamos a ya tener este vector de tiempo inicializado. ¿Qué error nos tiró? Ok. Este dur, nosotros lo tenemos como un punto flotante, dado que es el resultado de una división. Entonces lo que tenemos que hacer es convertirlo en entero. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que convertirlo en entero? Porque esta tercera variable de entrada a esta función es una cantidad. Entonces no podemos darle un número flotante. No podemos darle 2.5 pasos. Son o 2 pasos o 3 pasos. Se ejecutó. Y ahora, para este primer parte del ejemplo, vamos a amortiguar esta señal. Vamos a hacerle un fade out. Entonces, vamos a denominar esta variable como un fade out total. El cual, ¿cómo lo vamos a hacer? Le vamos a dar un fade out exponencial. Entonces, a medida que avanza el tiempo, esto va decreciendo. Por lo tanto, es un numpy.exp, que esto nos va a dar e elevado a menos t. Entonces, para cada valor de t, le va a sacar el exponente menos este valor de t. Y para que siga nuestra lógica de señal normalizada,
vamos a normalizar esto mismo. Hasta aquí ningún problema. Y ahora vamos a graficar qué pasa cuando nosotros le aplicamos este fade out a esta pequeña señal. Primero, inicializamos la figura de la siguiente manera. Utilizamos la función matplotlib.pyplot.subplots. Entonces estamos trabajando en la librería matplotlib dentro del módulo pyplot con la función subplots. ¿Qué le vamos a pedir a esta función subplots? Que nos cree una figura que dentro de ella tenga 4 elementos, es decir, una matriz de figuras de 2×2. Entonces le decimos 2,2, es decir, 2 filas y 2 columnas. Queremos que el tamaño de esta figura sea igual a 7,5 en cuanto a proporciones. Y le vamos a decir que se ajusta el cuadernillo automáticamente. Entonces, ahora partimos graficando la onda temporal sin ninguna alteración. Entonces vamos a decir que en el primer elemento de la figura, primero fijamos un título. Que vamos a denominar onda temporal. ¿Qué va a contener este onda temporal? Vamos a hacer un plot de t, que es el vector de tiempo, coma, sig1, que es nuestro trocito de nuestra señal de 9 segundos sin alteración alguna. Le fijamos los límites. No, primero veamos cómo va quedando. Ya, un error de tipeo. Ya, aquí va quedando. Ya tenemos nuestro primer elemento dentro de nuestra figura, bajo las coordenadas 0, 0, en donde solamente tiene, se me comió nada, tenemos el título de la figura, onda temporal, y la figura en sí. ¿Qué podemos hacerle a esta figura? Podemos modificarle los límites para que quede un poquito más estrecha, ponerle un título al eje X y al eje ordenado. Sigamos en eso. Todavía estamos trabajando en la figura 0, 0. Y ahora queremos que nos fije, que nos setee en esta figura un límite en el eje X que va desde 0 hasta dur. Veamos si eso no funciona. Y correcto. Nos fijo límites en 0 y en el segundo 5. Ahora seguimos trabajando en la misma figura y le ponemos el nombre al eje xlevel, comillas, tiempo en segundos. Ya, aquí tenemos listo nuestro plot, nuestro gráfico de la onda temporal. Aquí a mano derecha de esta vamos a hacer un espectrograma de ella bajo las funciones que nos permite Librosa.
Y abajo haremos lo mismo, pero con la señal amortiguada, que se desvanece gracias al fade out. Entonces, vamos haciendo espacio, vamos organizando la casilla. Aquí tenemos onda temporal. Aquí vamos a tener espectro de la onda temporal. Aquí vamos a tener señal con fade out. Y un poco más abajo vamos a tener el espectrograma con la señal fade out. Entonces, ahora hacemos el cálculo para el espectro de la onda temporal. Para ello tenemos que fijar un tamaño de ventana que normalmente se ocupa por defecto el valor 1024. Entonces vamos a tener la primera matriz de espectro gracias a la librería Librosa, que tiene la siguiente función de amplitud hacia dB. ¿Qué le vamos a pasar a esta función? Le vamos a pasar el valor absoluto, es decir, la magnitud de algo. En nuestro caso, en el concepto de acústica, vamos a pasarle la magnitud de algún elemento físico. Y aquí vamos a nuevamente utilizar la librería Librosa y vamos a hacer la transformada rápida de Fourier en tiempo corto. A esta transformada vamos a pasarle nuestra señal de 5 segundos. Vamos a pasarle nuestro tamaño de ventana. Y con ello nos va a calcular la transformada. Entonces, a esta función de amplitud UDB nosotros queremos que la normalice, aunque nosotros ya no normalizamos la señal. Entonces nosotros decimos que lo haga a través de la función NumPy max. Entonces esto nos va a entregar una matriz de 1024 por los segundos que nosotros nos corresponde por la señal de la cantidad de elementos en la frecuencia de energía. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver esa matriz? Ahora ocupamos la librería Librosa, o sea, el módulo display de Librosa con la función spectshow, es decir, que nos muestre el espectrograma. ¿De qué? De esta matriz D1 con un eje logarítmico con una frecuencia de sampleo de la cual estamos trabajando nosotros, es decir, 44100, con un tamaño de ventana como nosotros lo definimos, que era 1024. ¿Y en dónde? ¿En dónde nosotros queremos que esto nos muestre? Nosotros queremos que nos muestre aquí. Entonces necesitamos que sea primera fila, segunda columna. Y como NumPy parte desde cero, tiene que ser de nuestra axis a cero, va a tener que ser nuestro elemento, nuestra fila 0, pero nuestra columna 1. Vamos viendo cómo va quedando. Aquí ya tenemos un espectrograma de nuestra señal. ¿Qué más tenemos que agregarle?
un título. Para poder diferenciar siempre de qué estamos trabajando o en dónde estamos trabajando. De aquí tenemos espectrograma. Nuevamente ejecutamos. Permiso, chicos. Aquí ya tenemos nuestro espectrograma, que al igual que nuestra banda temporal, este eje de aquí es segundos, pero ahora este de aquí es frecuencia. Y la intensidad del color, entre más claro va a ser, más energía hay dentro de esa banda de frecuencia. Entonces ahora repetimos este proceso, pero para las otras dos figuras. Entonces, consejo para optimizar los tiempos. Copiamos código y ahora lo acomodamos a nuestras necesidades. Ya no estamos trabajando en fila 1, columna 0, sino que ahora estamos trabajando en fila 2, columna 0. Y nosotros queremos aplicarle a esta señal 1, queremos aplicarle nuestro fade out total. Entonces, vamos viendo que nos va mostrando. Y aquí nos muestra la misma señal, pero con un fade out de 5 segundos. Entonces, vamos analizando la figura y nos vamos fijando en ciertas cosas. Esta figura tienen estas dos figuras, ambas son onda temporal y ambas están en segundos. Por lo tanto, podríamos eliminar estos dos textos. Entonces, la figura de abajo ya no necesita título y la figura de arriba ya no necesita etiqueta de eje. Ejecutamos otra vez. Este proceso demora un poco más, pero es por el hecho de que va calculando la transformada de Fourier en ese bloque. Entonces, ahora tenemos título, que comparten ambas figuras, y una etiqueta de eje que comparten ambas figuras. Ahora hacemos el mismo proceso, pero para nuestro espectrograma configurado. Entonces, esto tiene que ser igual, pero la diferencia es que aquí, cuando nosotros queremos aplicarle la transformada de Fourier a nuestra señal, es ahí donde tenemos que nosotros aplicarle el total fade out. Y para no que haya problemas de variables, denominamos esto como una D2. Y cambiamos la figura en sí, porque ya no necesitamos fila 0, columna 1, sino que necesitamos fila 1, columna 1. Entonces aquí tenemos y comparten título, así que eliminamos esta. Y podríamos reciclar esta etiqueta del eje para esta figura y se la colocamos a ambas. Y ahí tenemos. Si se fijan en la figura, así como en la amplitud la señal va desapareciendo, en los espectrogramas sucede lo mismo, ya que como les dije, a medida que el color es más claro, más energía hay. Entonces, si aquí desvanece, aquí desvanece. Continuamos con la segunda parte del ejercicio.
voy a dejar aquí las líneas de comando para poder reproducir estos audios. En esta ayudantía no los vamos a escuchar para optimizar los tiempos. Entonces nosotros llamamos al módulo display de IPython y ocupamos la función audio, en donde le asignamos la data a reproducir, en nuestro caso es SIG1, con una frecuencia de sampleo DFS. Reproducimos y nos deja aquí un reproductor de audio de 5 segundos. Nuevamente, reciclando código, seleccionamos esto, pegamos aquí, y en vez de que sea SIG1, es SIG1 por total feed out. Y aquí tenemos ambos reproductores para la señal sin fade y con fade. Bueno, continuemos. Ya que ahora vimos cómo hacer un solo fade out, ahora vamos a ver una segunda parte del ejercicio que sería aplicar un fade in, un constante y un fade out. Entonces primero partimos configurando este vector de transformación que vamos a aplicar, el cual va a ser un fade in exponencial, un constante y un decrecimiento exponencial. Entonces, primero fijamos un vector temporal auxiliar que va a tener largo 2 segundos, para decir que sean 2 segundos de fade in y 2 segundos de fade out. Entonces, nuevamente ocupamos la función numpy linspace desde 0 hasta 2, porque dijimos que eran 2 segundos, y para mantener la tasa de muestreo, 2 por la frecuencia de sampleo. Y ahora vamos a crear un vector temporal para el gráfico en sí. Entonces vamos a tener tdf, que va a ser nuevamente numpy.linspace de 0 a 9, perdón, a 9, porque si recuerdan aquí dijimos que extrajimos los primeros 9 segundos del audio. ¿Y qué tamaño? Del largo de nuestra señal dividido por nuestra frecuencia de sampleo. Pero, como recién mencionamos, nos va a dar un valor flotante y nos va a rechazar. Entonces tenemos que aplicarle una transformación a entero. Entonces aquí ya tenemos dos vectores de tiempo, el cual es para aplicar un fade in o un fade out y un vector temporal total. Ok, ahora vamos a crear el fade in y el fade out. En caso del fade in, como habíamos visto antes, el fade out era un decrecimiento, por lo tanto su exponente era negativo. Pero en este caso es un exponente positivo porque va creciendo a medida que aumenta el tiempo. Entonces es nuevamente numpy.exp de exponencial, pero en vez de ser menos t, es t. Y no es t la t anterior, sino que es tf. Dividido, para normalizarlo nuevamente, en el máximo de este mismo numpy exp de tf. Entonces, para el fade out, vendría siendo lo mismo, pero en decrecimiento, con signo negativo. Permiso. La alergia me está atacando un poco fuerte, chicos, lo siento. Continuando. Aquí ya vamos a tener nuestros dos fade in y fade out inicializados. Y ahora vamos a crear nuestro continuo para poder enlazar estos dos fade in. Que si ya tenemos 2 segundos al principio y 2 segundos al final, nos quedan 5 segundos en medio que queremos que no le afecte esta transformación. Entonces, un vector continuo que va a ser
de numpy.ones, o sea, de unos. ¿De qué largo? De 5 segundos por la frecuencia de sampleo. Entonces no hay problema. Y ahora tenemos tres vectores que por separado hacen procesos distintos. Pero ahora debemos concatenarlos para que poder hacer esta transformada de fade in continuo fade out. Para ello, vamos a ocupar la función numpy.horizontalStack. ¿A qué se refiere con stack? Que nos va a crear una pila de datos, pero horizontalmente. Entonces, ¿de qué largo se supone que tiene que ser este fade? Debería ser de largo 9 segundos por frecuencia de sampleo. Veamos si eso es cierto. 9 segundos. Excelente. Entonces, ahora volvemos a hacer el proceso de crear una figura. Entonces, en vez de estar intentando acordarse de qué línea era para crear la figura, llevamos esto, copiamos y pegamos aquí. Ojo, si hacemos esto, la figura de arriba se va a resetear, va a quedar en vacío o va a reemplazar la figura con los gráficos nuevos. Entonces, lo que debemos hacer es inicializar una nueva figura con una nueva axis. Y en este caso va a ser de una fila, pero de tres columnas. ¿Ven? Una fila, 3 elementos. Entonces continuemos con el código. Entonces ahora, nuestra ax2, esto como tiene una sola dimensión, no tenemos que hacer un 0,0 o un 1,1, sino que va a ser solamente 0. Punto plot. ¿Qué vamos a querer graficar primero? Vamos a graficar primero la señal en bruto, sin ninguna transformación, y queremos que sea en color azul. ¿Qué error nos tiró? Tienen que ser de igual dimensión. Aquí tenemos un problema, chicos. No verificamos las dimensiones de estos vectores. Claramente nos entregó porque esto lo escribimos mal. No teníamos que dividir. Solamente deberíamos haber agregado el largo del vector, ya que sabemos que esos son 9 por frecuencia de sampleo. Ok, solucionado. Volvemos a nuestro gráfico. Y aquí nos entrega ya la señal graficada, así entera, sin modificación alguna. Entonces nosotros ahora queremos que en nuestra axis 2, es decir, 1, nos grafique este vector de transformación y en color rojo, para que sea distintivo. Ok. Tenemos que la figura es muy pequeña. Entonces vamos a modificar estas dimensiones y vamos a el ancho de las... Vamos a añadir más espacio en columnas. Excelente. Ahora tenemos más espacio en sentido horizontal. Y ahora vamos a agregar una tercera columna con el plot
de la multiplicación de ambas. En color verde. ¿Qué fallamos? Un punto de más. Entonces aquí vamos a tener estas tres figuras que son señal sin modificación alguna, elemento a transformar y señal resultante. Si se ven, tiene un incremento, llega aquí a su estado natural y nuevamente cae. Ya. Ahora empezamos a embellecer un poco la figura. Nuevamente, seteamos lo que es el límite del eje X de 0 a 9. Idealmente este 9 o este máximo límite, la idea es que nosotros lo dejemos como una variable arriba y no como un dato en duro como lo tenemos aquí, como un 9. ¿Ok? Entonces vamos a copiar esta línea. Permiso, chicos. Entonces ahora tenemos que cambiarle los ejes. Verificamos cómo vamos. Ya, la imagen se ajustó a sus máximos y mínimos. Y ahora nos faltaría un eje en la ordenada y un eje en la abscisa. Tomamos la figura que está más a la izquierda y fijamos una sola etiqueta para los tres gráficos, ya que sabemos que los tres, perdón, están con los mismos ejes. Entonces amplitud y los comparte los tres. Ahora reciclamos esta línea. Pero ahora en vez de que sea una etiqueta para el eje Y, queremos que sea una para el eje X. Al cual ahora nosotros le vamos a llamar tiempo en segundos. Copiamos esto para todas las figuras. Y la ajustamos en la abscisa correcta. Y aquí tendríamos ya una segunda figura con una transformación lineal de la señal. Eso sería todo por esta ayudantía. Cualquier consulta me la hacen llegar. Este cuadernillo Jupyter va a quedar subido en el repositorio. Y saludos chicos y que tengan una buena semana de congreso.